Buen día. Hoy vamos a continuar analizando nuestro capítulo 1 del primer libro de Pedro. Hemos estado viendo esta carta tan valiosa, tan importante, que habla de el esfuerzo del cristiano por pasar y sobrellevar los tiempos de adversidad, los tiempos de dificultad. Pedro escribe esta carta como una carta de aliento para todos aquellos que estaban siendo perseguidos, para todos aquellos que estaban comenzando a sufrir la persecución en manos del Imperio Romano como cristianos. Entonces es una carta que tiene como particular un mensaje de esperanza en medio de la dificultad, en medio de la adversidad. Habíamos visto que Pedro escribe esta carta para alentar a los cristianos que estaban sufriendo. Entonces por eso es tan actual para nosotros, ya que en este tiempo tal vez no vivimos una persecución abierta en contra de nuestra fe, pero sí el hecho de ser cristianos permanentemente es un desafío para mostrar nuestra fe, nuestra conducta y nuestra forma de vivir la vida. Es un desafío permanecer en los mandamientos del Señor permanentemente. Entonces una carta de aliento, una carta de esperanza, una carta que tiene que ver con el sufrimiento del cristiano, y no un sufrimiento por el pecado precisamente, sino por el mismo hecho de seguir a Dios, al Señor en nuestra fe. El versículo 2 del capítulo 1 dice: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Noten que esta carta entonces empieza hablando a todos los santificados en el Espíritu, todos aquellos que hemos nacido de nuevo. Y noten el detalle: para obedecer y ser rociados. Para obedecer es nuestro desafío permanente de la palabra de Dios, y ser rociados con la sangre de Jesús es la promesa que Él hace con nosotros de el perdón de nuestros pecados en forma permanente, de estar siempre ahí el Señor para ayudarnos y levantarnos cuando nos equivocamos, cuando tropezamos. Y bueno, y de eso se trata la vida cristiana. Entonces vamos a leer un poco este capítulo como para que podamos entender el contexto de lo que estamos viendo, y bueno, luego vamos a continuar en el versículo 10, que es hasta donde hemos visto ayer. Así que vamos a leer hasta el versículo 16, desde el 1 al 16. ¿Sí? ¿Se anima mi hermana Hilda? Amén. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, desde el 1 hasta el 16. Perdón. Capítulo 1, desde el 1. Aquí, ¿no? Sí, desde el 1 hasta el 16. Pensaba que era desde el 10. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios para ser santificados del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas,
para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de la salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por lo tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais cuando estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Está ahí, Amén. Bueno, gloria a Dios. Qué buena está esta palabra, ¿no? Porque, bueno, ayer hemos estado viendo con respecto al sufrimiento y vimos que en la vida del cristiano nosotros recibimos de la palabra de Dios la fortaleza, la fe para creer, ¿no? En esta palabra permanentemente Dios nos nutre para tener fe. Eso está escrito cuando escribe el apóstol Pablo y dice que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios, o sea, el mensaje de Dios. Dios nos fortalece a través de esta palabra. Ahora, ¿qué pasa en la vida del cristiano? Esa fe es puesta a prueba para saber si es una fe auténtica, una fe verdadera, una fe que necesita ser refinada. Entonces, ¿cómo es puesta a prueba? A través de las dificultades. Entonces, las dificultades muestran y revelan realmente qué clase de fe es la que tenemos. Si es una fe auténtica o una fe basada en emociones nada más. Entonces, en el versículo que hemos estudiado ayer, ahí veíamos esto de que nuestra fe es puesta a prueba al igual que el oro, ¿sí? Miren ahí en el versículo 3, en el versículo 3 hay una... Bendiga, mi hermano. En el versículo 3 hay una palabra clave, dice, nos hizo renacer, ¿sí? Versículo 3, nos hizo renacer para una esperanza viva. Esa palabra renacer es la que nos muestra el propósito de Dios en la vida de todas las personas. Renacer es hacer algo que estaba muerto, darle vida, ¿no? Nuestro espíritu estaba muerto, nuestro espíritu estaba sin comunión con Dios. Por medio de Jesucristo nuestro espíritu renace y ahora sí tenemos nuevamente comunión con Dios. Entonces nos hizo renacer, y noten esto que dice a continuación, para una esperanza viva.
La esperanza está basada en la muerte de Jesús y posterior resurrección. Y ahí continúa el versículo 4, para una herencia. Para nosotros que somos guardados para esa herencia al final de los tiempos. Noten que a continuación dice, versículo 6, en el cual nosotros nos alegramos, en lo cual nosotros nos alegramos, aunque ahora por un poco de tiempo es necesario que tengamos que ser afligidos en diversas pruebas, ¿sí? En diversas pruebas. La palabra diversas pruebas en el original tiene el sentido de algo que tiene muchos colores. Se usaba para describir esa palabra original, diversas pruebas, como por ejemplo una cortina que era labrada con diferentes adornos y tenía diferentes texturas y diferentes colores. Literalmente significa diferentes colores, la palabra que se usa en el griego. Diversas pruebas, habla de diferentes colores. Y noten que en la vida del cristiano las pruebas pueden ser tan variadas, tan distintas. Puede ser que nuestra fe tenga que pasar por momentos de soledad, por momentos de angustia, por momentos de dolor. Puede ser que nuestro cuerpo tenga que sufrir alguna dificultad, alguna enfermedad, o puede ser que nuestro corazón esté dañado por alguna traición o el golpe emocional que puede implicar alguna relación interpersonal. Por eso, cuando habla este versículo de diversas pruebas, pensemos en esto, ¿no? Diversos colores, muchos colores, algo que podemos verlo de diferentes maneras, de diferentes ángulos, y todos vamos a vivir situaciones diferentes. Entonces tenemos que ser afligidos. Esa palabra que dice el versículo 6, tengáis que ser afligidos, es como el sentido que le da Pedro, es como que es parte de la obligación de cada cristiano pasar por momentos de prueba. ¿Saben por qué? Porque si nosotros no pasamos por momentos de prueba, todos serían nada más que palabras. Seríamos, es como una persona que dice, no, yo sé lo que es el hambre, y resulta que nunca tuvo hambre, nunca le faltó comida. No, yo sé lo que es vivir sin techo, pero nunca le faltó un techo. O yo sé lo que es el dolor de la muerte, y sin embargo nunca perdió un ser querido. Entonces esas cosas son las que a nosotros nos van a dar autoridad. Las pruebas nos van a capacitar para entender el dolor de otro y el nuestro también. Por eso habla acá de tengáis que ser afligidos, ¿no? Y miren que habla de que nuestras pruebas nuestras dificultades ponen a prueba nuestra fe, dice ahí versículo 7, ¿no? Y fíjense que esto lo veíamos ayer también, nuestra fe es más preciosa que el oro, ¿no? Aunque el oro es perecedero, dice, se prueba con fuego, así también nuestras pruebas lo que van a hacer es probar nuestra fe y saber cuál es la calidad de nuestra fe. Todo esto dice el versículo 7. Cuando nuestra fe sea puesta a prueba, nos va a manifestar qué valor tiene Jesucristo en nuestra vida. Por eso nosotros lamentablemente vemos a veces que hay personas que dicen ser cristianos, que dicen conocer a Jesús, que dicen yo he nacido de nuevo, pero ante la adversidad, ante la dificultad, lo primero que hacen es dar un paso al costado y renegar de la fe y quejarse de la situación y enojarse inclusive con Dios. Esto recuerda, por ejemplo, al pueblo de Israel cuando había salido de Egipto. Y se acuerdan que ellos estaban en el desierto ahí, sufriendo ya esta etapa de la transición de salir de Egipto y llegar a la tierra prometida. Y se acuerdan que ellos extrañaban algo. ¿Se acuerdan lo que extrañaban o no? La cebolla. La carne, la cebolla. Los ajos, las cebollas, ¿no? Las carnes, helado.
extrañaban, claro, no pensaban que allá eran esclavos, que eran maltratados, que eran azotados, eran encarcelados, morían sus hijos. ¿Se acuerdan que había un control de natalidad muy estricto? Moisés fue producto de eso. En la época de Moisés vemos que esto estaba muy vigente, o sea que los niños debían morir. Ellos se olvidaban de esas cosas, extrañaban las pequeñeces. Y entonces en la vida cristiana nosotros somos rescatados de un lugar para venir a otro, en la familia de Dios, y en ese lugar es donde vamos a ser probados para ver cuáles son las cosas que extrañamos de nuestra vieja manera de vivir. Y bueno, y ahí está el proceso en donde nuestra fe es refinada, ¿no? Como dice acá, como el oro, ¿no? Como el oro. Versículo 9 dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Así que noten que la fe lo que hace es darnos la fortaleza para decir, esta fe es auténtica. Cuando nosotros tenemos una fe auténtica, una fe que permanece en medio de las pruebas, de las dificultades, este versículo 9 nos dice que hay una recompensa de esa fe. El fin de vuestra fe, dice. ¿Qué es el fin de vuestra fe, según el versículo 9? La salvación del alma. La salvación del alma. ¿Creen que eso tiene algún valor material? ¿Se podría medir de alguna forma? No tiene valor de las cosas de este mundo. No tiene valor, ¿no? Pero tiene un valor para nosotros, para tener la vida. Noten que la Biblia dice que la salvación de un alma vale más que todo el oro y la plata del mundo. Sí. Un alma para Dios. ¿Saben por qué? Porque en realidad no hay dinero que pueda comprar a una persona. Sí hay esclavos y hay gente que es vendida por medio de estas mafias que hay a veces. Aún así esa persona para Dios tiene un valor incomparable. Entonces noten que la fe hace eso, hace que el valor de la persona se haga real. Se haga real porque para Dios, ¿quién tiene valor? El alma redimida. Si no significa que las otras personas no valgan. Estamos hablando de que la fe lo que hace es darle el valor a las personas. Nuestro valor está fundamentado en nuestra fe, en lo que creemos, en lo que somos capaces de soportar, en lo que somos capaces de testificar sobre Jesús y sobre nuestra fe, ¿no? Ayer hablábamos de ser testigos de Cristo también, usamos esa palabra testigos. Los apóstoles, en este caso Pedro o Juan, eran testigos presenciales de Jesús. Ellos habían estado con Jesús, lo habían visto dormir, comer, preocuparse, lo habían visto sanar a las personas, hacer milagros. Ellos eran testigos y era necesario que así sea porque ellos certificaban de que la historia de Jesús era una historia real. Y la Biblia nos dice que luego de la resurrección de Jesús hasta 500 personas, más de 500 personas lo habían visto a Jesús resucitado. Ellos eran los testigos presenciales de lo que había hecho Jesús. Ahora, ya sea que nosotros seamos testigos presenciales o no, solamente el hecho de tener a Jesús en nuestro corazón nos transforma en testigos de Él. El hecho de tener a Jesús nos da la capacidad de hablar de Él y de ser sus testigos. Por eso en Hechos de los Apóstoles Jesús, una de sus últimas palabras dice, y recibiréis el Espíritu Santo, ¿no? Allá en el Pentecostés, eso está en Hechos 1:8, y me seréis testigos, dice. Que nosotros no somos testigos de Jehová, somos testigos de Jesús. De Jesús. Porque en realidad de la creación no hace falta que haya testigos, todos pueden ser testigos de lo que Dios hizo en este mundo. Las personas, la naturaleza, los animales, los lagos, los mares, los peces.
todo testimonio del poder de Dios para crear. Ahora, de Jesús y de este Jesús resucitado y de este Jesús salvador, nosotros somos los testigos de Él. Nosotros somos los que vamos a anunciar sus virtudes, vamos a anunciar a los demás lo que Él hace, lo que Él hizo. Podemos encontrarnos frente a frente con una persona que no cree en nada, no sé si les pasó a ustedes alguna vez, y decir a esa persona, yo soy ateo, yo no creo en nada, pero ahí estamos nosotros. Si nosotros callamos ante esa persona, una piedra van a hablar, pero noten que tenemos una responsabilidad tan grande y una oportunidad tan hermosa de poder sembrar en una persona una semilla de fe, una semilla de esperanza. Esto de renacer que veíamos allá en el versículo 3 habla de eso, que nosotros un día hemos renacido, pero también tenemos la oportunidad de hacer que otros renazcan. Buen día, hermana, adelante. Ahí tiene una silla. Él nos hace entonces renacer para ayudarnos también a que nosotros tengamos el mismo mensaje de esperanza, ¿no? De renacer. Bueno, entonces el versículo 10 es donde vamos a continuar hoy. Vamos a leer el 10 y el 11 nuevamente. Bueno, 10 y 11. ¿Quién se anima? Los profetas que anunciaron la gracia destinada a vosotros indagaron e investigaron con toda vigilancia acerca de esta salvación. Ellos pretendían descubrir en qué circunstancias y a qué tiempo se refería el Espíritu de Cristo, que estaba en ellos cuando anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría después de tales sufrimientos. Amén, amén. Noten que dice que los profetas que profetizaron de la gracia, destinada a quiénes dice? A nosotros. Cuando dice a vosotros, ¿a quiénes está haciendo referencia Pedro? A los que creen. A los compañeros. Los compañeros, a los que creen. A la humanidad. A la humanidad. A la humanidad. Noten que para entender esto tenemos que leer el versículo 1. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. Y nombra un montón de lugares, ¿no? Ponto, Galacia. ¿Por qué dirá expatriados de la dispersión? Bueno, esto seguramente se estudió en detalle cuando lo vimos. La palabra expatriados quiere decir alguien que está fuera de su patria, ¿no? Sí. Como nosotros que estamos fuera de nuestro país. Yo soy de Argentina, Colombia, Ecuador, Rumanía, mi hermano que es de El Salvador. No, en Honduras. De Honduras, perdón, Honduras. ¿Usted? Inglaterra. De Inglaterra, bueno, ¿ves que somos? España. Bueno, mi gordo está expatriado, el único. Yo soy de España. Pero noten que acá hay una palabra tan profunda que esto de expatriado, en realidad, ya sea que estemos en España, en Argentina, en Inglaterra. Hola, Facu. La palabra expatriado de la dispersión dice, ¿no? Fuera de nuestra patria. ¿Saben por qué? Porque Pedro mira lo siguiente, él mira que nuestra patria es una patria celestial. Habla como que nosotros hemos salido de un sistema para entrar a otra patria. Los expatriados vendríamos a ser todos aquellos que hemos dejado todo por seguir a Jesús y ahora vamos camino hacia esa patria celestial. Por eso la Biblia nos cataloga como peregrinos y extranjeros en este mundo. Ya sea que vivamos en España, que sea nuestra patria, o que yo que vivía en Argentina estemos en Argentina, de alguna forma cada uno de los que estamos acá ya somos expatriados por el hecho de que nuestra patria es una patria celestial y vamos hacia ahí.
Pensemos en el cuadro de Israel saliendo de Egipto, caminando hacia Canaán. En ese proceso de llegar a la tierra prometida, en ese proceso estamos todos. Entonces cuando Pedro dice allá en el versículo 10, destinada a vosotros, está hablando a todos los expatriados, ¿no? Está hablando a todos aquellos que han dejado el sistema del mundo para formar parte de algo superior, que es la familia de Dios. Esto de la familia de Dios, pensemos en la siguiente imagen. Jesús la cataloga como la novia, la iglesia de Jesús. La iglesia de Jesús, buen día, mi hermano. La iglesia de Jesús no es una institución religiosa, no es un edificio, no es un conjunto de normas y de reglas. La iglesia de Jesús es la iglesia que Él compró con su sangre, desde aquellos primeros convertidos allá en el lugar de su muerte en la cruz del Calvario, hasta el día final. Todos los redimidos vendrían a ser todos aquellos que han sido comprados con su sangre. Por eso acá el versículo 2 que hemos leído al principio habla de los rociados con la sangre de Jesús, ¿no? Ojalá. ¿Notan ese detalle de los rociados con la sangre de Jesús? Amén. Ese detalle habla de que esta palabra va dirigida a un grupo selecto. El grupo selecto entonces vendríamos a ser todos aquellos que hemos renacido por la muerte de Jesús en su cruz, y nosotros los rociados, que somos los que de alguna forma experimentamos el perdón de nuestros pecados por la muerte de Jesús en la cruz. ¿Se entiende? Entonces cuando acá dice el versículo 10, los profetas que profetizaron de la gracia, y esa palabra destinada a vosotros, tiene tanta riqueza, hermanos, porque miren, es como que todo lo que está en el Antiguo Testamento era una sombra, y está escrito eso en Hebreos, de algo que estaba preparado no para ellos, sino para todos los redimidos que iban a vivir desde la muerte de Jesús hasta el fin de los tiempos, de los días. ¿Sí? Destinada a vosotros. Entonces los profetas que profetizaron de la gracia, noten esa palabra gracia, esto lo hemos estudiado en detalle también cuando hemos estudiado Gálatas. La gracia es este favor no merecido. Ninguno de los que estamos acá hemos hecho mérito alguno para merecer el amor de Dios. Es más, el amor de Dios se manifiesta en nosotros, y eso lo escribió Pablo, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios se manifiesta de antemano, sin que nosotros hayamos sido personas buenas, sin que merezcamos su amor. De eso se trata esta gracia. Y noten que a continuación dice, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. ¿Qué es inquirir o indagar? ¿Qué entienden por esas palabras, inquirir, indagar? Acá mi hermano leyó otra versión. Pero, ¿qué se entiende por inquirir? Estudiaron a profundidad. Muy bien, estudiaron en profundidad. ¿Alguien más quiere agregar algo? Se preocuparon por escudriñar. Ajá. ¿Qué es escudriñar? Buscar, Estudiar. analizar, estudiarla bien. Buscar un significado de una palabra. Podría ser más o menos lo que estamos haciendo ahora. Ahora mismo. Estamos Dice, viendo. está escrito, ¿no? Es que escudriñemos las escrituras porque en ellas vamos a hallar. ¿Qué dice? ¿Se acuerdan de ese versículo? Escudriñad las escrituras porque en ellas hallaréis, ¿qué cosa? Vida. Vida, ¿no? La vida. La vida. Cuando nosotros hallamos vida, encontramos en Jesús la fuerza para seguir.
En realidad, si ustedes ven, nuestra sociedad tiene un problema, no importa la situación económica, no importa si es una persona que está pasando una situación económica muy mala o una situación económica muy buena, no se trata de dinero. El problema está en que la sociedad sin Dios tiende a morirse espiritualmente, a secarse, a ser improductiva, a ser personas que no tienen capacidad de disfrutar lo que tienen. No se trata de dinero, como les digo. Entonces, cuando la Biblia habla de que en la palabra vamos a encontrar vida, habla de la capacidad de disfrutar de lo bueno que Dios nos da. La persona que se deprime, por ejemplo, lo primero que hace es tener mucho sueño y dormir muchas horas por día. No sé si alguna vez les pasó o no, pero la depresión lleva a eso, al letargo, a estar ahí encerrado, durmiendo, no quiere tener relaciones con nadie, no le gusta interactuar, no le gusta conversar. Entonces, miren que a continuación el versículo 11 dice: escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿Qué piensan ustedes que está diciendo Pedro acá? ¿Está tratando de comprobar que las escrituras son reales? ¿Por qué dice él esto de los profetas? ¿Qué piensa? ¿Por qué nombra a los profetas aquí en este versículo 10? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué estará nombrando a los profetas? Porque los profetas anunciaron la palabra de Dios, anunciaron Porque la ellos, voluntad de Dios, lo que él quería. Los profetas anunciaron el Lo plan que de él Dios. quería, el plan, sí, el plan de Dios. Sí, Iba a y ser- porque ellos fueron los que empezaron a descubrir, a buscar, a informar mejor, a saber más, a conocer más. Noten que el versículo 10 dice: indagaron acerca de qué cosa, La salvación. de esta salvación. ¿Les llamaba la atención a ellos? ¿Qué les llamaba la atención de esta salvación? A ver si podemos entender la diferencia entre lo que ellos vivían y lo que vivimos nosotros ahora por medio de Jesús. De esta salvación, ¿cuál es la diferencia entre lo que ellos experimentaban en aquellos años, allá en la época de la ley, y ahora esta salvación en Jesús? ¿Por qué dirán, indagan acerca de esta salvación? Ellos, Dios les había destinado a ellos para que aprendan bien de las escrituras, para que esta palabra llegue hasta nosotros. Ujú. Porque desde el principio ya fue que el Señor iba a ser el Señor el que nos iba a dar la salvación. Cuando dice esta salvación, está hablando de algo, de una salvación particular, ¿no? De la novedad que había aportado Jesús, ¿no? Ujú. Para ellos. O sea, como Aquí, amigo, en inglés. Ujú. diferente de la promesa, de la tradición, lo que ellos como judíos tenían hasta ese momento. Ujú. ¿Se alcanza a percibir lo que estamos hablando? Esta salvación, lo que dice Cari es cierto. Ellos habían, como judíos, experimentado un tipo de salvación, de alguna forma. ¿Cuál era el tipo de salvación que ellos La ley. experimentaban? Eso lo vimos en Gálatas. Ellos creían que por medio de la ley tenían salvación. Exacto, por medio de la ley. Y entonces como que a ellos les llamaba la atención: ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto de Dios con nosotros, príncipe de paz? ¿Cómo es esto de Emanuel? ¿Cómo es esto de un Salvador, de alguien que va a morir por nuestros pecados? ¿Cómo es esto? Y les llamaba la atención una salvación diferente, ya no era por medio de la ley. Por eso acá el versículo 10 arranca hablando de la gracia destinada a vosotros. Es como que ellos no habían experimentado la gracia, era una gracia que estaba siendo gestada Claro. para el futuro, para que nosotros vivamos en esa gracia. ¿Se entiende la riqueza que tiene este versículo? Miren, hermanos, ellos habían conocido de oído nada más acerca de la gracia. Nosotros vivimos en la gracia.
Qué gran diferencia, porque precisamente eso era lo que combatía Pablo en su carta a los Gálatas. Esta gran historia que nosotros habíamos estudiado durante tantos meses en Gálatas, cuando se pretende esclavizar nuevamente a los convertidos en guardar la ley, en guardar los ritos y tradiciones, cuando ahora Pedro habla acá de la gracia destinada a nosotros. Y la gracia del Señor Jesús. La gracia, claro. O sea, cuando dice esta salvación se entiende de qué estamos hablando, ¿no? Lo que dice hermana Hilda, la salvación por medio de Jesús. Ahora, ¿cuál es la salvación que nos ofrece Jesús? Lo hemos dicho, pero lo repitamos una vez más. Vida eterna. Cuando decimos somos salvos por Jesús, ¿de qué estamos hablando? Si alguien, imagínense que ustedes se encuentran con alguien que no conoce nuestra fe. Porque Jesús murió por nosotros. Por su y muerte. Aquí estamos, Nada más y nada prácticamente menos. Por su muerte, porque... Yo creo que es importante cuando decimos por Jesús, decir por su muerte, por su cruz, por el sacrificio que él hizo, comprenderlo. Bien, hablamos de perdón de pecados y reconciliación con Dios. Perdón de pecados. Y comprender que de otra manera no nos podemos reconciliar con Dios. Si no aceptamos, si no comprendemos. Parece que es un concepto que lo tenemos muy, muy claro en nuestra cabeza, pero nosotros siempre, para entender la profundidad que tiene esta salvación, como dice acá, esta salvación, imaginemos que estamos hablando con alguien que no tiene idea de lo que hizo Jesús, y es ahí donde nosotros mismos nos vamos a nutrir de una riqueza tan grande de entender, como dice Cristian, como dice Cari, Hilda, de estas palabras, ¿no? Como reconciliación, perdón de pecados, nueva vida, sacrificio, el pago por nuestra deuda, la redención. Todas son palabras que tienen tanta riqueza y que hablan de esta salvación. Esta salvación. Entonces, si ustedes quieren recordar algo de este versículo, recuerden que todo esto es producto de algo que estamos experimentando en nuestro tiempo. Esta salvación. Y el versículo... vamos a dar vuelta a la página, marquen ahí, ya vamos a volver, vamos a Efesios. Efesios está ahí, pasando Corintios, después viene Gálatas y ahí viene Efesios. Corintios, Gálatas, Efesios. Ahí, un poquito más acá, adelante, después ahí también. Entre Gálatas, capítulo 3, Gálatas capítulo 3, Gálatas y Efesios. Perdón, Efesios. Efesios. Perdón, hermano. Efesios, yo no puedo. No, es la... Efesios capítulo 3, sí, perdón. Efesios capítulo 3. Vamos a leer desde el 4, no, capítulo 3, Efesios capítulo 3, versículos 4, vamos a leer al 6. Sandy, si quieres al principio hay un índice. Vale. Para ver en inglés. ¿Cómo lo encontraron? Efesios capítulo 3, versículos 4 al 6. Gracias. Desde el 4 al 6. Del 4 al 6. Al leerlo, podéis comprobar que conozco el misterio de Cristo, misterio que no se dio a conocer en otros tiempos a la humanidad, tal y como ahora ha sido revelado por medio del Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. Amén. El 6 no lo he leído, ¿no? Sí. Que tiene otra versión. Ya tiene otra versión, la de Reina No, es Valera muy 2000. diferente. Ajá. ¿Quieres que lea? Sí, por favor, Rick. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo, misterio que es
que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Amén, amén. Que los gentiles son coherederos. Pero noten ahí el versículo, bueno, hay algunas palabritas clave. En el versículo 4 dice misterio de Cristo, ¿no? Sí. Eso nos ayuda a entender lo que dice allá el 10, de escudriñar, ¿no? De escudriñar, de indagar, de buscar. Es como un misterio, como ellos tenían así como algo que veían en la oscuridad, en esta sombra de lo que iba a venir, que era Jesús, y entonces trataban de alumbrarse lo mejor posible para entender lo que se venía. Por eso Pablo habla acá de un misterio, ¿no? El misterio de Cristo. Misterio, dice en el versículo 5, que en otras generaciones no se dio a conocer. Ahí hablando de los tiempos pasados, ¿no? Antes de Jesús, en otras generaciones. Como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas. Y noten el versículo 6, y ahí estamos nosotros. Que los gentiles, o sea, nosotros somos coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Coherederos y miembros del mismo cuerpo. ¿Se acuerdan que hace un rato hablábamos de que todos formamos parte de esta gran familia que es la iglesia de Dios? La iglesia que Jesús compró con su sangre. Cuando hablamos del cuerpo estamos hablando de esa iglesia, ¿no? Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Cristo es el que va adelante, nosotros venimos con Él formando parte de este cuerpo. Ahí tienen ustedes miembros del mismo cuerpo. No sé cómo dice en esa versión, también dice mismo cuerpo. El versículo 5. Misterio que nos dio a conocer en otros tiempos a la humanidad tal y como ahora ha sido revelado. El 6. Ahora sabemos que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Bueno, ¿sí, no? Sí. Somos partícipes de las promesas. Y noten, ahora otro versículo, vamos a ver. Para adelante vamos, un poquito más. Ahí de donde estábamos, vamos a 2 Timoteo. También escribe, tenemos Filipenses, Colosenses, ¿no? Tesalonicenses, y ahí tenemos Timoteo. Un poquito más adelante. Ahí no. Primero, segundo. 2 Timoteo, ¿Qué capítulo? capítulo 1. Ya le digo qué versículo. Vamos a leer desde el 8. Ahí después Tesalonicenses, ya está Timoteo ahí. Capítulo 1. ¿Todo lo encontraron? Segunda, ¿no? Segunda, una más. Segunda de Timoteo. A ver, Una más. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Ahí ayudarle a Sandy. Bueno. Segunda de Timoteo 1, desde el 8 hasta el 10. Mi hermana Hilda, si se anima a leer, desde el 8 hasta el 10. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Amén, amén. Miren, ahí está la clave. Fíjense que Pablo está hablando lo mismo que dice Pedro allá. Pablo dice que Jesús, ¿no? Bueno, habla en el versículo 8 de dar testimonio, de sufrir la vida cristiana como Dios nos manda, ¿no? No avergonzarse de dar testimonio.
Esto tiene que ver con lo que escuchamos el domingo en la iglesia también, ¿no? De ser valientes, Sí. ¿no? No nos avergoncemos de dar testimonio. Pero noten que el versículo 9 dice que Jesús nos salvó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, según el propósito que fue dado y la gracia que nos fue dada en Jesús. Y ahí noten lo que dice Pablo, antes de los tiempos de los siglos. Esto que se venía gestando ya por los profetas, ¿no? En el Antiguo Testamento. Y ahí noten el versículo 10, pero, ¿no? Esa palabra pero habla del nexo que tenemos con lo anterior, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador. Y ahí está la salvación de la que veíamos versículo 10, por la salvación. La salvación es entonces que Jesús quitó la muerte, esta que hablábamos de la muerte espiritual, ¿no? De las personas que están sin Dios, quitó esa muerte y sacó a la luz la vida. Y noten lo que viene a continuación, y la inmortalidad. Por el Evangelio. Oh, qué tremendo, la inmortalidad por el Evangelio. ¿Qué nos garantiza a nosotros la salvación? Miren, esta salvación. El Evangelio, las buenas nuevas, pero nos garantiza que hay inmortalidad del alma. ¿Qué significa esto entonces? Que una vez que venimos a Jesús y formamos parte de su cuerpo, mientras nosotros estemos tomados de su mano, tenemos una vida eterna garantizada. Esto nos da a nosotros la seguridad, hermanos, de que Jesús nos ha acogido y nos ha incluido en su familia y no hay nada que nos pueda separar de su amor. Ni tribulación, ni angustia, ni peligro, ni hambre, ni desnudez, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, ni principados, ni potestades, nada nos puede separar del amor que es en Cristo Jesús. Y eso es lo que dice aquí Pablo a Timoteo, pero nos dice a nosotros también. Marcelo, Sí. estaba acordándome de esto que dijo Jesús en Juan 11, cuando resucita a Lázaro, bueno, le iba a resucitar, ¿no? Que dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Quisiera, si no estoy muy fuera de tono, ¿no? Decir algo. Con respecto a las salvaciones, es una palabra que es sinónimo de plenitud, de libertad. La salvación es completa, eso es lo más correcto. Y la palabra completa traduce como perfecta. La salvación es completa, la salvación es pasada, la salvación es presente, la salvación es futura. Es pasada porque fuimos librados de aquellos pensamientos que nos llevaban cautivos hacia cosas que hicimos, aunque queden consecuencias del pasado, pero fuimos salvados de continuar en esa situación. La salvación es presente porque en todo tiempo indica el tiempo que permanece en nosotros. La salvación es una vestidura que no nos la quitamos. Nos fue asignada y nosotros en ella caminamos por su gracia. Y la salvación es futura por todo esto que leía el hermano, ¿verdad? Ahí está inmersa la eternidad y por supuesto, y la relación que hace con el libro de Efesios acerca de el misterio de Dios. Esa salvación es dada, el misterio de Dios es la iglesia de Cristo, el cuerpo. Ese es el misterio de Dios. Allí no hay duda, nos es revelado en el libro de Efesios de una manera muy poderosa. Entonces, la salvación es algo completo. Qué bueno. Amén. Gloria a Dios. Bueno, entonces volvamos allá a Pedro nuevamente. Recuerden, Pedro está después de Hebreos, Santiago. Ahí está Pedro. Versículo 10, dijimos entonces, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Dios. ¿Sí lo encontramos? Más adelante. Después de Hebreo viene Santiago y ahí está Pedro.
Bueno, nos quedan unos minutos. Versículo 11 dice: escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Los sufrimientos y las glorias, ¿se entiende esa palabra? Sufrimientos y glorias. Pensando en Jesús, ¿entendemos que Él pasó por esto? Sufrimiento y gloria. ¿Cómo lo vemos en la vida de Jesús? ¿Alguien se anima a describir esto? ¿Cómo se aplica esto en Jesús? Él se entregó para perdonarnos de nuestros pecados. Que serían los sufrimientos, ¿no? Sufrió en la cruz y se llevó en la cruz todo el sufrimiento nuestro. ¿Y las glorias? La gloria venidera, la resurrección. Él resucitó y en gloria está. Esto lo habíamos estudiado, no lo vamos a leer nomás. Esto lo habíamos estudiado en Filipenses, la humillación y exaltación de Cristo, capítulo 2, solamente lo voy a leer. Haya pues vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Ahí vienen los sufrimientos, ¿no? Sí. Hecho semejante a los hombres que sufrimos. Y estando en esa condición se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, que es lo que está diciendo nuestra hermana Hilda. Y el versículo 9, ahí tenemos las glorias. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Sufrimientos y glorias. Si nosotros pensamos que esa misma palabra se aplicaría a nosotros también, ¿lo podemos entender? ¿O nos cuesta? Sí. Sufrimiento y gloria. Que Dios nos da pruebas para ver cómo actuamos y cuando dejamos este cuerpo, si lo hemos hecho bien en los ojos de Dios, pues tendrá que venir la gloria. Exactamente. Esto lo estudiamos ayer, versículo 7. ¿Se animan a leer, a algunos que lo lean? Ahí nomás arriba, versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Como dijo él, muy bien. Nuestra vida padece sufrimientos y pruebas, pero viene luego la recompensa. Y ahí tienen el versículo 7, ustedes la confirmación de que esto es así. No es una deducción que hacemos al azar. Está escrito, ¿no? Sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesús. Entonces noten de que Jesús es como nuestro hermano mayor en este proceso. Él padeció cosas, vivió una vida abnegada, sacrificada, esforzada, una vida de siervo, padeció todo tipo de cosas como las que nosotros padecemos, y lo hemos leído recién en Filipenses, que Él se despojó de todo para ser igual a nosotros. O sea que Él nos entiende cuando nos sentimos traicionados, cuando nos sentimos solos, cuando nos sentimos angustiados, cuando nos sentimos sin fuerzas. O enfermos, ¿no? Tal vez Él no se enfermó físicamente, uno no sabe, pero Él entiende el dolor porque Él estaba en medio de las personas que sufrían, y ustedes saben los testimonios de milagros que hizo. Inclusive Juan escribe que si tendríamos que detallar todos los milagros y las cosas que hizo Jesús en un libro, dice, no entrarían en el mundo los libros, ¿no? Para escribir tanta historia. Así que imagínense nosotros lo que tenemos en los evangelios, es apenas un resumen de todo lo maravilloso que fue su paso por este mundo. Pero luego vino la gloria, que es lo que vimos en Filipenses, ¿no? Que Dios le dio un nombre sobre todo nombre. Un nombre sobre todo nombre. Y esto tiene que ver con lo que está más arriba.
Versículo 4. Versículo 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. ¿Qué dice a continuación? Reservada en los cielos Para nosotros. para Números vosotros. otro. Dice que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final. Ujú. ¿En el 4? ¿Has leído? ¿En el 4? No, he leído el 5, porque el 4 lo has leído tú. Y Ah, he listo, seguido. listo. Sí. Pero yo quiero que noten esto de herencia que está reservada en los cielos. Incorruptible. ¿Se dan cuenta que ahí está nuestra gloria? El versículo 11, ¿no? Dice, el cual anunciaba de antemano el sufrimiento de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos, ¿no? Los profetas habían escrito acerca de todo esto. Pero noten que acá Pedro dice, este modelo que es Jesús, por eso está preparado, todo esto está preparado para ustedes también. Por eso el versículo 4 dice, una herencia, ¿no? Como la que dice, una herencia incorruptible, incontaminada, reservada en los cielos para vosotros. Así que hermanos, cuando tengamos momentos de angustia, de dificultad, de desesperanza, de como querramos llamar, esto está reservado para nosotros, esas glorias venideras, como dice acá el versículo 11, ¿no? Las glorias venideras, las glorias que vendrían tras ellos, está preparada para nosotros también en la eternidad. Esto tiene que ser una palabra de aliento para que no bajemos los brazos, para que no importa las dificultades que vivamos, hay algo que nos espera al final del camino. Y recordemos, dice reservada. Esa palabra reservada es tremenda, ¿no? Está seguro. Y también proféticamente hablando dice, tus cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. O sea, Dios nos mató con cuerdas en lugares deleitosos. Dice, y es hermosa la heredad que me ha tocado. O sea, que pudiéramos verla, gracias a que Dios nos lleva con sus cuerdas, ¿no? No nos deja caer. Qué hermoso, es verdad. Entonces eso es reservada, como dice mi hermana Leri también, esos lugares deleitosos que Él ha preparado. Esto de reservada habla, ¿no? De como cuando nosotros queremos ir a comer a algún lado y dice, sí, ya está la mesa reservada, vengan acá, ya está para ustedes, wow. Y así el Señor dijo, también hablando de esto, ¿no? Él dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, pero voy pues a preparar lugar. Así que eso es reservada. Miren, imagínense a Jesús haciendo este trabajo durante estos siglos y hasta que Él nos venga a buscar, preparando ese lugar que está reservado. Así que creo que vale la pena seguir a Jesús, ¿no? Bueno, hasta acá vamos a ver hoy. No sé si alguien quiere agregar algo más. Hemos visto versículos 10 y 11. Hay un detalle muy interesante al final del versículo 12, ¿no? Que hablando de todo esto que habían anunciado los profetas y esta gracia destinada a nosotros, la salvación que tenemos en Cristo, ¿no? Dice, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ajá. Qué curioso, ¿no? Para ellos no les fue dado el detalle. Evangelio Ah. de conocer esto que conocemos nosotros. Porque, claro, los ángeles no alcanzan a padecer las cosas que nosotros como seres simples mortales vivimos acá en este mundo. En la carne, claro. Qué maravilloso. Y los ángeles están continuamente interactuando, ¿no? Porque también se habla de ellos como que son puestos al servicio de los herederos de la salvación, ¿no? Entonces son enviados por Dios, aunque no lo vemos, para ayudarnos, para asistirnos, para protegernos. Sí, todos tenemos nuestro ángel protector. Y alguna vez sientes que hay una situación que como que estás sacado del medio, como que estás ayudado y tú no entiendes qué pasa. Es como Alguna que vez le los- hacemos caso y pues, alguna vez no. Es como que los ángeles observando lo que sucede aquí en la tierra y lo que Dios está haciendo, su gracia en nosotros, es como que ellos también observando esto llegan a conocer a Dios de una forma más profunda, ¿no? Porque en el cielo no hay... Corrupción. Claro. Ellos están a la expectativa del juicio.
No digo no los ángeles caídos. Los ángeles están en la expectativa de ese juicio que Dios va a hacer y en el que nosotros estamos inmersos. Ellos están en la expectativa, porque su pregunta fue, si vamos adentro, ¿por qué no acabó este ángel mayor que hizo este mal? Pero como Dios es justo, entonces viene el principio, el cuento y el fin, y allí estamos nosotros, ¿no? Y ellos esperan ese juicio. Eso dice que nosotros aún juzgaremos sobre, ¿verdad? Ellos, sobre los caídos, ¿verdad? Que su obra fue mala. Ellos, a ver, yo pienso que ellos no pueden, pues no han experimentado, ellos ven el amor de Dios por nosotros, de nuestro Señor Jesucristo por nosotros, que dio su vida por nosotros. Entonces ellos, pues eso no lo han experimentado ellos. Dios los creó y ellos le sirven a Él, pero no han experimentado el amor de Dios por la humanidad. Ellos experimentan el amor de Dios, pero Sí, claro que en nosotros descubren la profundidad de la gracia de Dios. Eso es lo que yo me refiero, que El perdón. este amor tan grande por nosotros. Claro. Nosotros descubren a ese Dios que perdona, ¿no? Y que restaura. Porque mire que los ángeles, por ejemplo, los ángeles caídos, pues fueron arrojados y bueno, y ahí quedaron. Y sin embargo, Dios por nosotros dio a su Hijo y su Hijo entregó su vida por nosotros. Así es. Quizás es Y difícil nos enseñó y nos comprender el perdón sin haber experimentado el pecado. ellos, Así es. por ejemplo, los ángeles